Estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos a su clase a distancia de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde nuestro entorno, a través del cual hemos aprendido a adaptarnos a las circunstancias, retos y desafíos que nos ha traído la pandemia. Tengo fe de que pronto nos volveremos a juntar con la ayuda del Dios Todopoderoso. Actualmente nos encontramos en una nueva etapa donde hemos dado inicio al retorno gradual y seguro a las aulas, iniciando con aquellos municipios donde el índice de contagio es inferior al 5%, recordando que es un retorno voluntario y con consentimiento de los padres o tutores. Agradecemos a las familias dominicanas el esfuerzo realizado, ya que el éxito de este modelo de educación a distancia ha sido resultado de la eficacia, diligencia, dedicación, innovación y creatividad. Y gracias a Dios ha logrado superar todo obstáculo en medio de estos tiempos de pandemia, garantizando así la educación y preservando la salud. Dicho esto, te invito a prestar atención a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No bajemos la guardia. Recuerda utilizar tu mascarilla correctamente, lavarte las manos constantemente como vimos en el video y mantener el distanciamiento físico. Estas medidas pueden salvar tu vida. Neurona, ¿cómo están tus circuitos el día de hoy? Hola maestra, gracias por preguntar. Están en óptimas condiciones. Qué bueno, ya que es así, por favor, ¿podrías darnos un resumen de todo lo que aprendimos en la clase anterior? Claro, en la clase anterior aprendimos que la identidad química de un átomo queda determinada por su número atómico y que éste indica la cantidad de protones que poseen los átomos de un elemento químico, mientras que la masa atómica es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo del átomo de un elemento. Además, aprendimos que no todos los átomos de un elemento determinado tienen la misma masa. La mayoría de los elementos tienen 2 o más isótopos. Y los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Muchísimas gracias, Neurona. Excelente resumen. Efectivamente, hemos estado aprendiendo bastante sobre la tabla periódica y las propiedades de los elementos químicos, los cuales hemos aprendido que podemos encontrarlos en nuestro entorno y que son de mucha utilidad para nuestra vida cotidiana. Ahora sí, estamos listos para conocer nuestra palabra clave del día de hoy, que en esta ocasión es configuración. Configuración. Se llama configuración a la organización de los diferentes elementos que constituyen algo, otorgándole su forma y sus características. En química, hablamos básicamente de configuración electrónica,
la cual señala cómo se estructuran los electrones en un átomo. De acuerdo a esta configuración, cambian las propiedades de combinación de los átomos y, a su vez, la posición del elemento en la tabla periódica. Así es, la mayoría de las propiedades físicas y todas las propiedades químicas de un elemento dependen de la corteza electrónica de sus átomos. Por esto, es importante conocer el número y el orden de los electrones que están en cada uno de sus átomos. A este ordenamiento lo conocemos como configuración electrónica, por lo cual hoy trabajaremos en comprender y explicar todo lo relacionado a este tema. Muy interesante. ¿Me podría decir qué es la configuración electrónica? Claro que sí. La configuración electrónica es el ordenamiento de los electrones de cada uno de los átomos de un elemento químico. Es decir, que es la forma en que se distribuyen los electrones de un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía. La configuración electrónica de un átomo en su estado fundamental, es decir, cuando los electrones están en el estado de más baja energía posible, puede representarse agregando los electrones disponibles a los niveles de energía permitidos. Para ello, los electrones, la cantidad la conocemos a través de su número atómico, como dijimos en clases anteriores, se van añadiendo al átomo siguiendo el principio de Aufbau o principio de mínima energía. Según este principio, los electrones se suman uno a uno, ocupando los orbitales disponibles en orden creciente de energía, según la regla de las diagonales, como podemos ver en la imagen que aparece en tu pantalla. Ahora bien, para realizar la configuración electrónica, se deben tomar en cuenta algunas reglas. La primera es, la capacidad de un orbital es solamente de 2 electrones, con diferentes valores del spin. Esto es gracias al principio de exclusión de Pauli. Y se colocarán de forma antiparalela. Esto quiere decir que se colocarán apareados, es decir, de 2 en 2, pero de la siguiente manera, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Para llenar los orbitales se tomará en cuenta la regla de la multiplicidad de Hund, la cual establece que los electrones se deben colocar lo más separados posibles en los orbitales y en los subniveles de energía. Quizás a ustedes no les tocó, pero anteriormente se utilizaban pupitres en las escuelas y estos eran ocupados por 2 estudiantes. Lo que nos dice esta regla es que si un maestro, por ejemplo, tiene 8 pupitres y 8 estudiantes, debe llenar la mayor cantidad de pupitres posible. Es decir, que en vez de sentar 2 estudiantes juntos, los sentará de uno en uno a fin de ocupar la mayor cantidad. Ahora bien, si siguen llegando más estudiantes, se completan los pupitres según el espacio que quede vacío. Espero que con esta explicación hayas entendido un poco, pero no te preocupes, seguiremos explicando estas reglas. La tercera regla nos dice que debemos saber que en cada subnivel cabe un número distinto de electrones, debido a que no todos tienen la misma cantidad de orbitales. Por ejemplo, el subnivel S tiene un solo orbital, un solo pupitre, ¿recuerdas? Entonces en este cabe un máximo de 2 electrones. Ahora bien, en el subnivel P, que tiene 3 orbitales, cabe un máximo de 6 electrones. Ya en el subnivel D, que tiene 5 orbitales, este cabe un máximo de 10 electrones. Y por último, el subnivel F tiene 7 orbitales, por lo cual en este subnivel cabe un máximo de 14 electrones. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, Neurona? Ha surgido una pregunta de un estudiante. ¿De acuerdo?
Wanda Báez, desde el Cajuilito de Jaina, quiere saber cómo podemos expresar la configuración electrónica de un elemento. Excelente pregunta. Muchísimas gracias, Wanda, por tu pregunta. Verás, la configuración electrónica se expresa indicando el nombre de los orbitales y en la parte superior derecha el número de electrones que contiene cada uno. También es útil representarla a través de un orbital mediante un cuadrado y un electrón por la flecha hacia arriba o hacia abajo según sea su spin. Pero para mejor comprensión vamos a ver las siguientes explicaciones. Por ejemplo, tenemos el elemento llamado hidrógeno, el cual su número atómico es 1. Lo podemos ubicar en la tabla periódica. Como se coloca en el orbital de menor energía, vamos a iniciar por aquí, porque este es el orbital que tiene menor energía. Y seguiremos con estas líneas diagonales hasta encontrar la cantidad de electrones que estamos buscando. En el caso del hidrógeno, entonces tenemos que el primer orbital es 1s. Y el hidrógeno, por ser su número atómico 1, tiene un solo electrón, por lo cual colocamos un 1. Y esta es la configuración electrónica del hidrógeno. Si queremos representarlo, los orbitales a través de cuadrados, entonces colocamos un solo electrón en el orbital 1s. La s tiene un solo orbital, el subnivel s, por eso dibujamos un solo cuadrado. Ahora bien, tenemos el caso del helio. Los dos electrones se colocan también en el orbital 1s. Vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Este es el caso del hidrógeno. En el caso del helio, tenemos 1s, donde cabe un máximo de 2 electrones, y como el número atómico del helio es el 2, podemos colocarlos los dos aquí, porque cabe un máximo de 2. Entonces colocamos 2 electrones. Lo dibujamos de la siguiente manera. Una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Entonces ahí tenemos ya 2 electrones en el orbital 1s. Seguimos explicando. Entonces, tenemos el caso del litio. Lo primero que hacemos es buscar el número atómico de este, que en nuestra tabla periódica podemos determinar que es el 3. Con esto nos damos cuenta que debemos ordenar 3 electrones y seguimos la regla de las diagonales. El primer subnivel de energía que encontramos es el 1s. Siempre este será el primer subnivel de energía. Como en este caben 2 electrones, puedo colocarlos los dos. Ahora bien, luego del 1s, seguimos con nuestra segunda línea diagonal y encontramos el subnivel 2s. Ahora bien, si yo quiero ordenar 3 electrones y ya tengo 2, ¿cuánto me faltan? Un solo. Por lo cual, en el orbital 2s colocamos un solo electrón.